también cómo los hermanos de Jesús estaban, pues, querían subir a Jerusalén porque se venía la fiesta de los tabernáculos e insistían muchísimo en que Jesús también subiera con ellos. Pero para que la gente importante de Jerusalén viera las cosas que hacía Jesús, pero ellos creían que Jesús necesitaba así como el aplauso y el clamor de la gente, cuando sabemos que Jesús no se manejaba así, ¿verdad? Los hermanos despreciaban realmente la sabiduría de Jesús. Tenían poco cuidado de lo que podía pasar en Judea, pues sabemos que los judíos estaban muy, muy en contra de Jesús, tenían muchísima hostilidad hacia Jesús, esos líderes judíos. Y los hermanos, pensando que era necesario que para que los discípulos, para apoyar la fe de los discípulos, vieran las cosas que él hacía, pero detrás de esto lo que había pues era orgullo en sus corazones y Jesús lo sabía. Entonces por eso no quería subir con ellos a Jerusalén. Más tarde sí veremos que él sube, pero sube de otra manera, ¿sí? Ya más de manera discreta, sin los hermanos, sin esa compañía. Y al llegar allá vemos que pues la gente de alguna manera lo estaba esperando, sabían que él iba a asistir a esa fiesta de los tabernáculos, que era una fiesta pues muy importante, y lo esperaban a que él llegara, ¿sí? Pues no podía faltar a esa celebración. Pero vemos que entre esa gente, lo vimos, había muchos que murmuraban contra él, ya sea para bien o ya sea para mal, porque muchos decían, no, pues sí, sí, es bueno él, pero otros decían, no, es que engaña al pueblo. Había esa hostilidad hacia Jesús, ¿sí? Pero finalmente, pues no lo decían abiertamente porque no tenían bases, no había un argumento para atacarlo. Entonces ahí nos quedamos el, el miércoles pasado y hoy veremos los siguientes versículos que son Juan 7 del 15 al 24 y el estudio se llama Verificando que es el Mesías. Voy a orar antes de empezar. Señor, te queremos agradecer que, pues como todos los miércoles, permites que podamos estar reunidas a la distancia, Señor, para aprender de tu palabra. Te queremos pedir, Padre, que pues el estudio que vamos a ver hoy, pues tenga una enseñanza para nosotros, que sepamos extraer esa enseñanza, Señor, y que sea útil en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, como les decía, vamos a estar en el Evangelio de Juan. Sí les pido, por favor, que vayamos checando los versículos. Son muchos versículos los que contiene este estudio, pero irlos checando cada uno. Entonces, habíamos visto que, bueno, Jesús había dicho muchas cosas. Había dicho que él era Dios y esto escandalizaba a los oyentes. Pero también había otras cosas que él decía y que le sorprendían mucho. Decía que venía del cielo. Y esto lo vemos en Juan 3:13, que dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús aquí está hablando de su morada permanente antes de su encarnación. Por esta razón, Él es el único, pues, que posee el conocimiento verdadero de todo lo relacionado al Padre, a su sabiduría celestial. Y también vemos Juan 6:38. Juan capítulo 6, versículo 38, en donde Jesús dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. El propósito de Jesús era ese, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios. Otra cosa
que Jesús decía era que venía al mundo enviado del Padre. Y esto está en Mateo 10:40. El libro de Mateo, capítulo 10, versículo 40, en donde dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. También lo vemos en Juan 3:17. Juan 3:17, que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Sí? También después Jesús ha dicho que él era el Salvador del mundo. Y esto lo vemos en Lucas 19:10, en donde dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A Jesús le interesa llevar su reino a todos los perdidos. Mediante la fe nos perdona y nos hace nuevas criaturas. Dios no quiere que los hombres pequen. Él aborrece el pecado. No quiere que las personas seamos malvadas para siempre. Él quiere que vayamos a Él. Por eso es el Salvador. Luego vamos a ver Juan 3:17, que ya lo vimos antes, ¿sí? Ya lo vimos en los versículos anteriores, que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y también el versículo de mismo Juan 12, versículo 47, que dice: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. ¿Sí? También Jesús dice que Él era el que determinaba el destino eterno del hombre. Y esto está en Mateo 16, versículo 27, que dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Sí? Aquí está hablando de cuando venga la segunda venida de Cristo. Y habrá un juicio final cuando Cristo venga. Vendrá un tiempo de recompensas en el futuro para los creyentes. Su destino eterno es seguro, ¿sí? Pero Jesús analizará la forma en que empleamos los dones que Él nos dio, las oportunidades que tuvimos, las responsabilidades que tuvimos y que a veces a lo mejor en muchas ocasiones no las aprovechamos, ¿sí? Y en ese juicio para los no creyentes, pues sabemos que las consecuencias que habrá son terribles, porque es ese destino eterno separado de Dios. Y Juan 5:22-30. Juan capítulo 5, 22-30, en donde también Jesús nos dice así: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán.
porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. También le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Sí? Dios delegó el juicio al Hijo para que todos los hombres honren al Hijo como honran al Padre. Nos lo dice en el versículo 29. Y hacer lo bueno consiste en creer en el Hijo para recibir una nueva naturaleza que a su vez hace que se produzcan buenas obras. Mientras que lo malo, pues es rechazar al Hijo y aborrecer la luz que Él nos da, ¿sí? ¿Y cuál es el resultado? Pues es que se hacen obras malas. Y las obras son la evidencia de nuestra naturaleza, de la naturaleza de una persona, bien que sea salva o no sea salva. Por sus frutos los conoceréis, dice el versículo, ¿sí? Pero las obras no son las que determinan nuestra salvación personal. Jesús afirmó que el juicio ejercido por él se debía a la dependencia absoluta de la voluntad y de la dirección del Padre. Siempre Jesús haciendo la voluntad y con la dirección del Padre. Todo el tiempo veremos que así es. Otra cosa que Jesús decía era que era la fuente de vida eterna. Y esto está en Juan 4:14. Unas hojitas adelante, una o dos hojitas. 4:14. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si Jesús, su palabra satisface nuestra sed espiritual. Luego también en Juan 5, versículos 39 al 40. Juan 5, versículos 39 y 40, que dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los líderes religiosos sabían lo que decían las escrituras, pero no reconocieron al Mesías del que hablaban las escrituras. No vinieron a Jesús, al Salvador. Habían fracasado en ese entendimiento sobre que Jesús es el camino a la vida eterna. Y esto también lo dijo Jesús, que Él era el único camino al Padre. Y esto está en Juan 14:6, donde Jesús dice, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús declaró que Él es el camino a Dios. Fíjate cómo está diciendo, soy el camino, no está diciendo soy uno de los caminos, no, es el único camino por el que podemos llegar a Dios. Y lo dice bien claro, Él es el camino. Es la verdad también, ¿no? La verdad porque es la verdad de Dios y la vida de Dios. Es el único camino, no hay muchos caminos, es nuestra senda al Padre y es la verdad porque es la realidad de todas las promesas de Dios. Y la vida es el camino, la verdad y la vida. La vida porque une su vida divina, su vida a la nuestra eternamente. También vemos que dice a este respecto en Hechos 4,
12, que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Aquí claramente nos lo está diciendo, es a través de Jesús nada más. Si Dios designó a Jesús como Salvador del mundo, ningún otro puede ser su igual. Ningún otro murió por los pecados del mundo. Ningún otro vino a la tierra como el unigénito Hijo de Dios. Ningún otro resucitó de la muerte. Es un Cristo vivo. También dice que Él debería recibir el mismo honor que el Padre. Y esto lo dice en Juan 5:23, donde dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Jesús afirma que la única manera posible de honrar al Padre consiste pues en recibir y honrar también al Hijo. Y veamos a Mateo 21, versículo 15 y 16. Mateo capítulo 21, versículo 15 y 16. Ay, perdón, me equivoqué de hoja. Mateo 21, 15, que dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana, el hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Al entrar Jesús en Jerusalén, la gente, la multitud, aclamaba, Hosana, el hijo de David, que es un título mesiánico, ¿sí? Y Jesús le está diciendo, pero que nunca lo leíste. Jesús le está diciendo al sumo sacerdote del templo y a los escribas, afirmando su deidad, así, pero si ya lo leíste, ¿no? ¿Por qué dudas? Estaba reclamando su derecho de ser alabado como Dios. Otra cosa que les causaba muchísimo conflicto que dijera que Él era uno con el Padre. Y esto lo vemos en Juan 10:30, que dice, yo y el Padre uno somos. Esta es la declaración más clara que Jesús haya expresado acerca de su divinidad. Yo y el Padre uno somos. Luego también vemos de mismo Juan, capítulo 12, versículo 45, en donde está diciendo Jesús, y el que me ve, ve al que me envió. Jesús dijo que el que lo ve, ve a Dios, porque Él es Dios. Y también en Juan 14, versículo 9. Juan 14, versículo 9, que dice, Jesús le dijo, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesús es la imagen visible, tangible, del Dios intangible. Jesús aquí le está explicando a Felipe que conocerlo a él equivalía a conocer a Dios. También Jesús dice que él tenía el poder de levantar de los muertos. Y esto está en Juan 5,
muchos versículos en Juan, pero también en otros libros. Juan 5, 28 y 29. Juan 5, que dice, versículo 28. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Jesús confirma que todos los hombres salvos y no salvos, por igual, serán resucitados de los muertos. Los salvos para vida eterna. Los no salvos, como ya vimos, para juicio y castigo eterno, separados de Dios. Y también Juan 6, 39 y 40. Juan 6, 39 y 40, que dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que viene al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí Jesús dice que no perderá a ninguna de las personas que Dios le ha dado. Tenemos esa promesa de vida eterna. También Jesús dice otra cosa más, que Él era el que decían las escrituras del Antiguo Testamento. Están todas esas profecías del Antiguo Testamento. Vamos a ver Juan 5:39. Juan capítulo 5, versículo 39, en donde Jesús les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras, o sea, estúdialas, investiga las escrituras, porque todos esos líderes religiosos, a pesar de que tenían los estudios, conocían perfectamente el Antiguo Testamento, pues no tenían el entendimiento de que el camino al Padre era Jesús mismo. No creían. Y 5:46 de mismo Juan, nada más unos versículos más adelante. Dice, porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Estaban todas esas profecías que vemos en los diferentes libros del Antiguo Testamento. Luego también decía que no tenía pecado. Claro. Juan 8:46. 8:46, que dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? No podían acusarle de pecado alguno. No podían hallar nada malo en él. Tenía una vida libre de pecado. No había evidencia alguna para acusarlo de que hubiera cometido algún pecado. Y vamos ahora a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 21, que dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él que jamás cometió pecado y sin mancha, él pagó por nuestros pecados. Fue nuestro sustituto para pagar el castigo por todos nosotros, ¿sí? Por todos los que creemos en él. Apropiarnos de ese pago que ya está hecho, ya lo hizo Jesús a nuestro favor.
Otra cosa que dice Jesús, que tenía toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y esto está en Mateo 11, versículo 27. Mateo 11, versículo 27, que dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Todas las cosas le fueron entregadas por Dios, por el Padre. Y Juan 17, 2. Otra vez nos regresamos a Juan, capítulo 17, versículo 2. Voy. 2, que dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Él tiene toda la potestad dada por el Padre. También dice Jesús que tenía toda autoridad de perdonar pecado. Y veamos a Mateo 9, 6. Mateo 9, versículo 6, en donde dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Jesús tiene toda la potestad de perdonar pecados, así como de sanar, como lo hizo en este pasaje con el paralítico. Luego también dice que tenía autoridad sobre el sábado. Uy, cómo les causaba conflicto esto, ¿no? Que Jesús sanara en sábado. Qué barbaridad. Era así como, Mateo 12, 8. Mateo capítulo 12, versículo 8. Que dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Cristo tiene todo el derecho de regir sobre el día de reposo mismo, el cual había sido instituido para adorar a Dios. Pero hacer el bien lo podía hacer Jesús. Pero ¿qué pasaba? Que los fariseos habían puesto sus reglas por encima de las necesidades humanas. Luego también dice que tenía autoridad para contestar oración. Y esto está en Juan 14, versículos 13 y 14. Juan 14, versículo 13 y 14. Dice 13, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pedir en el nombre de Jesús no es nada más una expresión así como si fuera una fórmula mágica. No es así. Es pedir conforme a su voluntad. Y no es pedir para satisfacer nada más nuestros deseos egoístas, sino siempre pues buscando la gloria de Dios, ¿sí? Buscando la voluntad de Dios. También dice Jesús que tenía autoridad para realizar oración en su nombre. Juan 15, 16. Juan 15, versículo 16, que dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios nos eligió para ser salvos, no porque tuviéramos algún mérito,
ni porque fuéramos muy inteligentes o muy buenas personas, por su gracia, por su misericordia. Y en 16:23 de ahí mismo, de Juan 16:23, que dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Ujú. Entonces, como decíamos, nos acercamos a Dios no por nuestros méritos propios, sino porque Jesús nos ha hecho aceptos a Él, aceptos a Dios, con el sacrificio que Él hizo y al apropiárnoslo nosotros. Luego, también dice Jesús que Él es más grande que el templo. Y esto lo dice en Mateo 12:6. Mateo 12:6, que dice, Mateo 12, versículo 6. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y también lo dice en el versículo 41, de ahí mismo de Mateo 12, versículo 41, que dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenación porque ellos se arrepienten a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar, más grande que el templo. También lo que les causa mucho conflicto, que Él es el pan de vida. Y esto lo vimos en los estudios que estuvimos viendo del capítulo anterior de Juan 6. Juan 6:33. Y sabemos cómo no entendían lo que decía Jesús cuando decía que Él era el pan de vida. Juan 6:33, que dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y el 35 de ahí mismo, que dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y lo vuelve a decir en el versículo 48 de ahí mismo, de Juan 6. Vuestros padres comieron del maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que come no muera. Y en el 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sí? Recuerdan que vimos en esos estudios de Juan 6 que comer ese pan de vida significa aceptar a Cristo, unirnos a Él. También dice Jesús que Él es la luz del mundo. Juan 3:19. Juan 3, versículo 19. Que dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y lo vuelve a decir, que es la luz del mundo, en Juan 8:12. Juan capítulo 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y también, por si es poco, en el 9:5 del mismo Juan, 9:5, en donde dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Muchas veces es la luz que nos ilumina, Jesús. También dice que Él es la resurrección y la vida. Juan 11:25. Juan
25. Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ni la resurrección ni la vida existen sin Jesús, sin la intervención del Hijo de Dios. Luego vuelve a decir Jesús otra cosa, que Él es el Mesías. Juan 4, 25 y 26. Juan 4, versículo 25 y 26, donde dice, aquí es el pasaje donde está con la mujer samaritana. Y le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas estas cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¿Recuerdan los estudios que vimos de la mujer samaritana? Cómo Jesús le declara con franqueza a la mujer que Él es el Mesías y cómo ella va después y se lo cuenta a los suyos, al pueblo, para que ellos también vayan y conozcan a Jesús. Luego también dice que Él es Hijo de Dios. Mateo 11, 27. Mateo capítulo 11, versículo 27, que dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y ahí mismo de Mateo 27, 43. 27, 43 dice, aquí está, cuando Jesús está en la cruz y cómo la gente está diciendo, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque Él ha dicho, soy hijo de Dios. Luego vemos en Juan 3, 18 también. Juan capítulo 3, versículo 18. Dice, bueno, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y también en Juan 5, 11 y 20. 11, perdón, sí, no, perdón, 19 y 20, que dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Y mira cómo dice, de cierto, o sea, es una manera fuerte, enérgica de afirmar, como diciendo, lo que les estoy diciendo es la verdad. Y bueno, ante todas estas cosas que decía Jesús, pues solo había dos explicaciones para ellos. Una, o estaba mal, o era un engañador, o estaba en lo correcto. Y esto pues traía muchísima controversia entre el pueblo, porque unos le creían y otros no le creían. Los que sí creían en él, vemos por ejemplo a Juan el Bautista. Vamos a Juan 1:27, perdón, 1:29, que dice, el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está afirmándolo Juan el Bautista. También Felipe
Y esto está en el versículo 45 también de Juan 1, que es cuando Jesús está llamando a los discípulos y llama a Felipe y a Natanael. Y en el 45 dice, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel que escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Él también creía. Natanael, que lo vemos en el versículo 49 de ahí mismo, que dice, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. También los samaritanos de Sicar, por lo que les había dicho la mujer samaritana, y cuando ellos van y conocen a Jesús. Y esto está en el 4:39 al 41. 4:39, que dice, ay, perdón, me perdí. 4:39, ay, perdón, estoy en el 3:39. 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó ahí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Luego, entre la gente que sí creía también estaba el noble gentil, que esto está en el versículo 53 de mismo Juan 4, que dice, el Padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él y toda su casa. Jesús había sanado al hijo de este señor a la distancia, digamos, ¿sí? A la hora que él checa, la hora que sanó el niño, es justamente cuando él está pidiéndole a Jesús que lo sane. Y qué bonito como dice, ¿no? Y creyó él y toda su casa. Luego también vemos entre la gente que sí creía, pues a Pedro y a los apóstoles, que está en Juan 6:69. Juan 6:69, donde Pedro está diciendo, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. También vemos que a Tomás, en el capítulo 20, el versículo 28. Juan 20, versículo 28. 20:28. Dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí está reconociendo quién es. Vemos también a Zaqueo, que era un publicano, era el que checaba que se pagaran los tributos. Y vemos cómo él también lo reconoce en Lucas 19, 8 y 9. Lucas 19, versículo 8 y 9. ¿Qué dice? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo por cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, ¿sí? Como les decía, él era un publicano y se encargaba de los tributos,
pero pues daba ahí sus mordiscos a ese dinerito, ¿sí? Había defraudado a mucha gente, pero en el momento en que él conoce a Jesús, Jesús transforma su vida y él decide modificar esa forma de vida que tenía. Y es aquí cuando le dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Sí, ya Jesús había cambiado esa vida de Zaqueo. Luego a Marta, en Juan 11:27. Marta, recordemos quién es, la hermana de Lázaro y de María. Juan 11, versículo 27. Dice, le dijo, me voy a ir al 26, que dice, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. También vemos el ejemplo de el ciego de nacimiento, que está ahí en Juan 9:35 al 38. Juan 9:35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. También él totalmente, y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y para que los que ven sean cegados. Luego vemos a Nicodemo. Recordemos que Nicodemo era un fariseo, pero que se había convertido a Jesús, que seguía a Jesús, pero iba de noche, así como creyente de la secreta, para que no se arriesgara la posición que él tenía en el Sanedrín. Pero Nicodemo también cree en él y lo vemos en el capítulo 7, versículos 50 y 51, que dice, les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos, de los fariseos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? También Nicodemo creía en Jesús. También vemos a José de Arimatea en el capítulo 19, versículo 38. El mismo Juan 19, capítulo 19, versículo 38, que dice, después de cuando Jesús es sepultado, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, también de la secreta, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También era José de Arimatea, también era un seguidor de Jesús escondida, porque pues temía que si se daba a conocer pudiera afectar la posición que él tenía en la comunidad judía. Pero después de la muerte de Jesús, arriesgó su reputación, lo mismo que Nicodemo, para darle sepultura a Jesús. Sin embargo, pues había muchísima gente que lo rechazaba. El mundo estaba así como, la multitud estaba como dividida. Y esto vemos cómo lo rechazaban en Juan 1, 10 y 11. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Y vamos también a Juan 3, 11 y 12. Juan 3, 11 y 12. De cierto te digo,
que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os lo he dicho, cosas terrenales, y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Este maestro judío con el que estaba hablando Jesús conocía bien el Antiguo Testamento, pero no había entendido lo que decía el Mesías. Y bueno, el que supiera mucho no le daba la salvación. Conocimiento no es salvación. Así como nosotros podemos decir, ay, es que conozco bien, bien la Biblia, pero si no creemos, debemos conocer la Biblia, pero algo mucho más importante es entender al Dios que revela la Biblia y la salvación que nos ofrece. También Juan 3, versículo 31 y 32. Juan 3, 31 y 32, que dice, el que de arriba viene es sobre todos, y el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. ¿Mm? Juan el Bautista aquí está hablando de Jesús. Su testimonio era confiable porque venía del cielo. Sus palabras eran las mismas de Dios. ¿Y cómo la gente no le creía? Y el 6:36 de Juan, que dice, mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Bueno, y esto pues Jesús lo lamentaba. Ujú. Vamos a ver qué pasa en Mateo 23:37. Mateo capítulo 23, versículo 37. Que dice, Jesús, es un lamento de Jesús sobre Jerusalén, que dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? Jesús quiso juntar a su pueblo, así como una gallina que protege a sus pollitos cuando viene la lluvia, cuando hace frío. Pero ¿qué pasó? Que no se lo permitieron. Jerusalén era la capital del pueblo escogido de Dios. El lugar donde estaba el templo debía ser un centro de adoración a Dios, pero era una ciudad ciega a Dios. Y vemos los sentimientos de Jesús por estos perdidos, ¿verdad? Como les dice. Pero algunos de los suyos no creían tampoco. Juan 6, 64 y 66, que lo vimos en los estudios pasados también esto. Juan 6, 64. Pero alguno de vosotros que no creen, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El 66, que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. ¿Se acuerdan que vimos cómo cuando él decía que había que comer su carne, beber su sangre, muchos no creyeron? Y entonces es cuando él le pregunta a Pedro, ¿tampoco ustedes creen? Y Pedro le dice muy bonito, ¿no? ¿A quién iremos si tú eres el que tienes palabras de vida eterna? Pero había otros que tampoco creían y se alejaron. Jesús conocía el corazón de los hombres, como conoce nuestro corazón, igualito. Incluso de esa multitud que lo seguía, pero Jesús sabía quién realmente era sincero en seguirlo, ¿sí? Muchos eran atraídos nada más pues por ver a ver qué hacía Jesús, por ver sus milagros, por ver sus prodigios o por la comida que les daba.
pero no lograban entender el verdadero significado de las enseñanzas de Jesús. Y vimos como entre ellos, ni siquiera los propios hermanos de Jesús creyeron en él desde un principio. Les resultaba muy difícil creer en él. Ellos se vendrían a convertir ya después vendrán a ser seguidores de Jesús después de la resurrección. Perdón. Y bueno, vemos cómo en este pasaje Jesús no quería ir a la fiesta de los tabernáculos con los hermanos, pero finalmente fue y lo acusaban de tener demonio y quisieron arrestarlo, pero todavía había algunos que no estaban tan en su contra. Y esto está en los versículos de nuestro pasaje de hoy, que es Juan 7, 44 al 46. Lo leo. Juan 7, 44. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Esos alguaciles no encontraban ninguna justificación para arrestar a Jesús. Y al haberlo escuchado, pues para ver qué decía y tener una razón para arrestarlo, pues al contrario, escucharon todas las maravillosas palabras que Jesús decía, ¿sí? Pero eran los líderes religiosos los que lo atacaban. Y aquí vemos cómo Jesús da 5 características para todos aquellos que dudaban de él. Les da esas características para que creyese. La primera, su fuente de conocimiento, que esto está en los versículos 15 y 16 de nuestro pasaje de Juan 7, que dice, versículo 15, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí les estaba enseñando de quién venía ese conocimiento que tenía, esa fuente del conocimiento que tenía, venía del Padre. Sus enseñanzas maravillaban a la gente como conocedor profundo de las Escrituras. Y esto está en Mateo 7, 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29, que dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Los escribas eran los eruditos en religión, y ellos solían citar a personajes importantes para dar argumento a sus interpretaciones. Pero Jesús habló de una nueva autoridad, la suya. No tenía que estar citando a nadie. ¿Por qué? Porque Él es el verbo, porque todo lo que decía venía de Dios. Luego Juan 7, 45 y 46, que ya lo vimos. Juan 7, versículo 45 y 46. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Aquí vemos nuevamente cómo estos oficiales del templo no lo pudieron arrestar. Se vieron muy confrontados por la persona de Jesús y por las cosas que él decía, por esa enseñanza poderosa. Luego, eran los líderes los que lo atacaban, como vimos, como lo hacen también con Pedro y con Juan. Y esto está en Hechos 4:14. Hechos capítulo 4,
versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Perdón, sí, no, sí, es ese versículo. Perdón, Hechos 13. Entonces, perdón, era otro. Hechos 4:13, me equivoqué. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Pedro y Juan no habían sido educados en escuelas de los rabinos, ni tenían instrucción en teología, y estaba la gente sorprendida de lo que Jesús había hecho con ellos, cómo habían tenido ellos una vida cambiada. Entonces vemos que lo atacaban, no que Jesús dijera algo mal, sino que según ellos no contaba con las credenciales debidas para decir lo que decía, ¿sí? Que estaba diciendo solo su opinión. Y Jesús les contesta de una manera devastadora, ¿sí? Que venía directamente del Padre. Y Jesús lo tenía siempre presente eso. Juan 8, 25 al 28. Juan capítulo 8, versículo 25 al 28, que dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho, muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Cuando me hayáis levantado de la cruz, ¿sí? Levantaron después de haberlo rechazado y atacado y haberlo clavado en una cruz, muchos se darían cuenta de que realmente era el Mesías. Vamos al capítulo 12, versículo 49 y 50. El mismo Juan 12, 49 y 50. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Esto implicaba que lo que ellos predicaban, lo que estos líderes predicaban, pues no era del Padre. No entendían porque no era precisamente del Padre. Está en el 8:47 de Juan 8:47, en donde les dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye, pero esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Por eso no entendían. También difería en mucho de lo que decían los profetas del Antiguo Testamento, ¿sí? Donde decían, así dice el Señor. Y a pesar de que ellos conocían perfectamente el Antiguo Testamento, no creían. Y Jesús les decía, de cierto os digo, como vemos en Juan 5:24. ¿Cómo dice eso tan fuerte? De cierto os digo. 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Jesús da vida al que desea dar vida. Y las personas recibimos esa vida, son
somos las que escuchamos la palabra de Dios y creemos en el Padre y en el Hijo. Quien no cree, no escucha lo que dice Dios. Otro punto que les da Jesús es su seguridad. Y esto está en Juan 7:17. 7:17 dice, el que, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquellos que tienen realmente el compromiso de hacer la voluntad de Dios, pues serán guiados por Él en su verdad y sabrán que Jesús está diciendo la verdad respecto a quién es, respecto a su persona. Luego vamos a ver cómo Jesús, pues no era que hiciera milagros adicionales a todo aquel que se lo pedía, pues sabía que aunque hiciera esos milagros, muchos no creerían. Sin embargo, si hubiera alguno honesto que quisiera hacer la voluntad de Dios, Jesús lo sabía y él conocería que la doctrina vendría de Dios y no necesitaba que se lo comprobaran con milagros. Ese desafío era claro. Si se humillaran ante Dios, ellos lo sabrían con certeza. Y hoy es exactamente lo mismo. Si hay humildad, Dios da confianza a través del Espíritu Santo. Primera de Juan 2, 20 al 27. Primera de Juan, muy atrás, capítulo 2, versículo 20 y 27. Primera de Juan 2, 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Cuando una persona entrega su vida a Cristo, recibe el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos ayuda a entender la verdad. Cristo es la verdad. Él nos guía, nos ilumina, nos ayuda a distinguir el engaño, tanto internamente como externamente, porque muchas veces también nos engañamos internamente. Primera de Corintios 2, 15, del 10 al 15. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 10 al 15. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mediante esa iluminación de la palabra, el Espíritu Santo da esa capacidad de entender, de discernir lo que Dios nos quiere decir. No es que lo sepamos todo y que no necesitemos maestros o estudios. No, no, para nada.
pero sí es el intérprete, ese Espíritu Santo que nos ayuda a entender, a sacar la esencia de lo que Dios nos está diciendo. Luego vemos que pues este desafío de Jesús era osado, pero tenía un precedente que estaba desde Deuteronomio 4:29. Deuteronomio, el último libro del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Deuteronomio capítulo 4, versículo 29. 29. Uy, una poquita más. Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Dios aquí prometía a los israelitas que lo encontrarían cuando lo buscaran con toda su alma y con todo su corazón. A Dios se le puede conocer y Él quiere que le conozcamos, pero hay una cosa, tenemos que querer conocerlo. Primera de Crónicas 28:9. Primera de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Nada podemos esconderle a Dios. Él ve y comprende exactamente todo lo que traemos en nuestros corazones, mejor que lo que nosotros creamos entender que traemos dentro. Él sabe perfectamente, conoce perfectamente nuestros corazones. Y Jeremías 29:13. Después del libro de Isaías, profetas mayores, está Jeremías capítulo 29, versículo 13. Perdón. 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Podemos encontrar a Dios cuando lo buscamos sinceramente, con todo nuestro corazón. El que busca a Dios, lo encuentra. Y dice también en Proverbios 1, del 20 al 23. Proverbios 1, del 20 al 23. Uy, voy. Proverbios 1, 20 al 23. Dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. Volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros. La sabiduría es esa mente de Dios que se nos revela. Dios desea que le conozcamos, que estemos dispuestos a escucharlo. Pero los que tienen el corazón endurecido, no les interesa conocer de Dios. Y sabemos que tendrán otro destino. Proverbios 24:33. Proverbios 24:33. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo una mano sobre otra mano, un poco para dormir. Tan adormecidos no les interesa saber las cosas de Dios.
porque siempre es una actitud del corazón. Nunca es algo intelectual de que digamos, ay, pues es que yo ya sé mucho sobre la Biblia. Es actitud del corazón y el resultado es bien diferente. Vamos a ver qué nos dice Juan 8:32. Juan 8:32. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad de la palabra de Dios. Aquí la verdad se refiere no solo a los hechos que hizo Jesús como Mesías, ¿sí? Sino también a toda la enseñanza que impartió. Jesús es esa verdad que nos hace libres, que nos liberta, nos libera de las consecuencias del pecado, del autoengaño que muchas veces tenemos, nos autoengañamos, nos libera de los engaños del mundo y los engaños de Satanás, ¿sí? Y nos libera no es para que hagamos lo que nosotros queramos, sino en esa libertad de querer seguir a Dios. Y el 8:44 de ahí mismo, que dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, ¿sí? Y pues las actitudes en nuestra conducta, las acciones que tenemos son las que identifican a quién estamos siguiendo. Si despreciamos la verdad y estamos con las mentiras, pues ya sabemos a quién pertenecemos, a quién estamos siguiendo. Ahora, otra cosa, Jesús les está hablando de su entrega, y eso está en el capítulo 7:18 del estudio que estamos viendo. 7:18 que dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. A diferencia de los otros héroes, de aquellos líderes que actuaban buscando nada más sus propios intereses egoístas, con lo cual demostraban totalmente lo falso que eran, Jesús, como Hijo de Dios, vino de una manera única y exclusiva para glorificar al Padre y hacer la voluntad del Padre. Y aquí Jesús explica las características que tenían esos falsos maestros y que debemos de tener cuidado porque puede ser que nos pudieran confundir si nos encontramos en ese caso. Una, que habla por sí mismo. Y esto está en Jeremías 14:14. Un falso maestro siempre va a hablar lo que él dice. Jeremías, perdón, 14:14. Dice, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Si esos profetas le decían al pueblo lo que el pueblo quería escuchar y ganaban fama y dinero por decirle a la gente lo que querían oír, pero apartaban a la gente de Dios, la confundían y por eso es que hablaban lo que por sí mismos, no lo que Dios les decía. También buscan su propia gloria únicamente. Y esto está en Isaías 56:11, que dice, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Esos profetas falsos que debían de prevenir a Israel de que se arrepintiera y que siguiera a Dios, no lo hicieron. Les preocupaba más su ambición, satisfacer su ambición.
Bueno, vienen otros versículos que ya no me voy a detener en ellos. También un falso profeta no busca honrar a Dios, sino a sí mismo. Y esto está en Mateo 23, del 5 al 7. Mateo 23, del 5 al 7. Dice, antes todas sus obras para Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en la plaza y que los hombres los llamen rabí, rabí, ¿sí? Todos, Jesús estaba poniendo al descubierto la hipocresía que tenían esos falsos maestros, que conocían las escrituras, pero no vivían de acuerdo a las mismas, que no se preocupaban por seguir las cosas de Dios, por ser santos, sino por verse santos para ganarse la admiración del pueblo, la alabanza de la gente. Y hoy pasa lo mismo, ¿eh? Mucha gente conoce la Biblia, pero no permite que la Biblia cambie su vida. Dicen que siguen a Cristo, pero no viven de acuerdo a sus enseñanzas. Pues podríamos decir que son hipócritas, ¿sí? Y porque debemos ser coherentes de que nuestras acciones vayan de acuerdo con lo que estamos diciendo, con nuestras creencias, ¿sí? Y bueno, dice Dios que estos ya tendrán su recompensa. Esto está en Mateo 6:2, ¿sí? Porque vemos que Dios no recompensa la hipocresía. Dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo, que ya tienen su recompensa. Y Jesús vemos que no busca su gloria, como está en Mateo 20:28. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por rescate por muchos. Uh-huh. El rescate era el precio que se pagaba para liberar a un esclavo, y el precio que pagó Jesús, pues fue con su propia sangre en la cruz por nuestros pecados. Jesús no tenía ni dónde poner su cabeza, y esto nos lo dice en el capítulo 9 de Lucas 9:58. No es que Jesús viviera en un palacete, ¿verdad? Jesús nos está diciendo en el 9:58 de Lucas. Ay, un poquito más. Dice, y les dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Jesús no buscaba que le sirvieran, como vemos en Juan 13:4 y 5, cuando él lava los pies de sus discípulos, ¿sí? Él mostró esa disposición al servicio de sus discípulos. Juan 13, versículo 4 y 5. 4 y 5 dice, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. ¿Sí? Aquí les está dando el ejemplo de lo que es servir, porque Jesús buscaba siempre la gloria de Dios, del Padre, del que lo envió, ¿sí? Y así probaba que no había injusticia en él. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5, versículo 21.
al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Que sí, Jesús cambió su justicia, él sin haber pecado, cambió su justicia y pagó por nuestros pecados, algo que no se puede medir, ¿sí? Y Hebreos 4:15, en donde vemos que Jesús es tentado, pero jamás cae, jamás cede al pecado, jamás peca. 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nunca cayó en pecado. No sorprende que rechazaran a Jesús, pues ellos buscaban su propia gloria, como nos enseña ahí mismo en Juan 5:44. Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Jesús siempre dando toda la gloria a Dios. Ahora vemos su sentencia en capítulo 7 de Juan, versículo 19 al 20, donde Jesús dice, ¿no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo, demonio tienes, ¿quién procura matarte? Los fariseos trataban de alcanzar esa santidad observando las reglas así meticulosamente, pero le habían agregado a la ley de Dios, ¿sí? Cuando Jesús les dice que no han guardado la ley de Moisés, se sintieron profundamente agredidos, heridos, porque ellos ni siquiera llegaban a cumplir con su religión legalista, vivían muy por debajo de lo que decía la ley de Moisés. Si Jesús hubiera sido igual que ellos, un farsante, ¿verdad? Religioso, el mundo no hubiera reaccionado con tal odio con el que tenían a Jesús, puesto que el mundo pues ama lo suyo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos como el aborrecimiento que tenían hacia Jesús. ¿Por qué era? Porque él venía de Dios, porque no seguía lo que ellos decían, ¿sí? Jesús sabía de su odio contra él y cómo querían matarlo, y emite juicio. Y está en Juan 5:18, donde les dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y bueno, nadie puede guardar la ley, y menos el que dice que puede, porque aunque nos sintamos muy cumplidores, no podemos. Romanos 2:18, perdón, 2:17 al 20. Romanos 2:17 al 20 dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes a la ley la forma de ciencia y de la verdad. Como ellos conocían la ley, se sentían con superioridad intelectual con respecto a cómo guiar a la demás gente, a los paganos, ¿sí? Ellos trataban de ganarse la salvación por medio de la ley, pero la ley de Moisés pues solo revela el pecado del hombre y no es la ley la que salva. Y los fariseos la habían hecho como medio de salvación, cuando sabemos que no, no es que la ley nos salve. Ellos no permitían que la ley hiciera su trabajo. ¿Cuál era el trabajo de la ley? Pues dar convicción de pecado.
estaban muy lejos de eso y curiosamente querían matar al que sí salva. Honraban al que había dado la ley, a Moisés, y no honraban al que podía salvar de ella, a Jesús. Estaban ciegos a la verdad. Vamos a Juan 8, 48 al 52. 8, 48, que dice: respondiendo entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Y su culpa por violar la ley se confirma en odio hacia hacia el que puede resolver la maldición de la ley, y que él cumplió totalmente la cumplió Jesús. Ahora vemos también, por último, su señal, que está en Juan 7, del 21 al 24. Juan 7, del 21 al 24, que dice: Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aquí hace referencia al enfermo que él sanó en el estanque de Betesda, ¿sí? Era una prueba más de quién era él. Los milagros que hacía Jesús, pues daban testimonio de que él era Dios y el Mesías. Él había hecho muchos milagros y hablado muchas palabras para probar que era el Mesías y el Hijo de Dios, pero ellos no le aceptaron y siguieron en su pecado y en su rechazo al Salvador. Jesús defiende el saneamiento que él había realizado, porque ellos no comprendían lo que era el día de reposo. Moisés, como dice el versículo, había dado la circuncisión que venía desde antes de Moisés, y se circuncidaba aún en el día de reposo, porque recordemos que se tenía que circuncidar al niño a los 8 días de nacido, y si caía en sábado, ellos lo circuncidaban en sábado. Ahí sí, para ellos, la circuncisión estaba antes que la ley. Y Jesús sanaba todo enfermo en el día de reposo, y ellos lo atacaban, lo reprobaban. Eso era mucha más sanidad que una circuncisión, que limpiar solo una parte del cuerpo. Ellos eran unos hipócritas, y Jesús demostraba que se podía hacer el bien en el día de reposo, como está en Mateo 12, 11 y 12. Mateo 12, 11 y 12. Que dice: y les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo, ¿sí? Ninguna ley del Antiguo Testamento prohibía el que se hiciera el bien, el que se hiciera una curación, o se aplicara la medicina, o se tuviera cualquier tipo de misericordia en el día de reposo. Hacer bien, pues siempre es legal, pero los fariseos habían puesto más su atención, habían puesto más las leyes
por encima de las necesidades humanas. Y Jesús los acusa de tomar juicio solo por las apariencias y no por la verdadera misericordia, como vemos en Mateo 7:1 por último. Mateo 7:1 dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús les dice, no juzguéis, se refiere a esa actitud de juicio y crítica que tenían para ponerse ellos mismos por encima de todo. Y mejor deberían haber juzgado a Jesús por las pruebas contundentes que venían de él y no por su legalismo y por su intolerancia. El que las aceptara realmente encontraría que Jesús era el Mesías. Juan 7:17, que dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Aquellos que tienen el compromiso de hacer la voluntad de Dios, pues serán guiados por Él en su verdad, mediante el Espíritu Santo. Y pues bueno, este es el estudio de hoy, que sí estuvo un poco larguito porque tenía muchísimos versículos, pero pues que nos haga conciencia realmente de cómo estamos con Jesús, ¿no? Voy a dar gracias. Amado Padre, pues te queremos agradecer todas estas enseñanzas, agradecerte, Padre, el que hayas enviado a tu Hijo Jesús por habernos dado la salvación a través del sacrificio que Él hizo en la cruz por nuestros pecados. Gracias, Padre, porque podemos tener acceso a ti por medio de Él, por medio de la oración que realizamos en su nombre. Y sabemos que pues siempre nos escuchas, Padre, y que tenemos todas esas peticiones en tus manos y que tenemos que esperar la respuesta conforme a tu voluntad y en tus tiempos, Señor. Gracias te damos por todo tu amor y misericordia que has tenido para con nosotros, y enséñanos, Padre, pues a poner todas tus enseñanzas que nos enseñas, que nos muestras en tu palabra, para que las podamos aplicar a nuestra vida diaria, Señor. Y danos también, te pido, mucho valor, mucha fortaleza para, pues, para enfrentar los ataques de las personas que no te conocen, Señor. Y ablanda sus corazones para que pues ellos también tengan convicción de pecado y quieran venir a ti, Señor, y quieran gozar de esa vida que tú nos das, esa vida eterna cuando partamos y esa vida abundante aquí en la tierra. Gracias, Padre, te damos por todo esto en el nombre de tu bendito Hijo, Cristo Jesús. Amén. Pues, Amén. chicas, aquí estamos. Hola, Budi.